Hola compañeros, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a hablar de cómo validar resultados, en este caso las gráficas tanto de posición y velocidad que obtuvimos en el tutorial de Working Model, y al mismo tiempo vamos a utilizar MATLAB, en específico la herramienta de Simulink, y esta herramienta la vamos a utilizar precisamente para validar los resultados que estamos obteniendo de aquí, de estas gráficas que obtuvimos en Working Model. Voy a empezar a explicar cómo se trabaja con Simulink. Tienen que ir a MATLAB y bueno, en este botón, si ustedes dejan el mouse, pueden ver que despliega un texto que dice Simulink. Vamos a dar un clic en ese botón y normalmente es bastante tardado. Simulink es una herramienta de MATLAB bastante completa que tarda en cargar, y lo primero que van a visualizar es la biblioteca en donde se encuentran las herramientas con las que cuenta Simulink. Y bueno, vamos a crear un nuevo archivo. Van a ir aquí a File, a New y luego a Model. Entonces van a tener un archivo en blanco. Y bueno, aquí en esta biblioteca tienen muchísimas herramientas, como son por ejemplo constantes, integradores. Este elemento que se llama Scope me va a servir para visualizar una gráfica. Lo van a ver a continuación. Y nosotros lo que buscamos aquí en Simulink es crear un modelo que describa nuestro mecanismo. Si ustedes recuerdan, nosotros ya habíamos planteado nuestro mecanismo tanto en posición como velocidad. En velocidad obtuvimos los coeficientes de velocidad por método matricial caso 2. Lo pueden checar todo esto en las diapositivas, en los archivos de matemática. Y entonces lo que vamos a buscar en Simulink es la construcción de un modelo que nos permita analizar nuestro mecanismo. Entonces, lo primero que vamos a arrastrar, la primera herramienta que vamos a arrastrar a nuestro nuevo archivo es una constante. Esta constante contiene a la velocidad angular de nuestro mecanismo, y esta velocidad angular se nos plantea que es de 83.76 radianes. Esto lo pueden checar en las diapositivas. Y bueno, ese es el primer dato que tenemos. Esta es una velocidad angular. Entonces vamos a buscar en nuestras herramientas esta que dice integrador, y ustedes saben que si tenemos una velocidad y la integramos, vamos a tener una posición. Esta velocidad angular es QP, Q punto, y por tanto esta posición va a ser Q. Si ustedes recuerdan, la posición inicial en la que estamos analizando el mecanismo es en 150 grados. Y entonces pues recuerden que tanto MATLAB como matemática trabajan en radianes. Entonces, bueno, estos 150 grados es necesario convertirlos a radianes.
y de esta manera ya tengo a Q punto, que es una velocidad, y a Q, que es una posición. Bueno, lo siguiente va a ser vamos a colocar un reloj, y este reloj lo que nos va a permitir es ver el tiempo, nos ayuda a controlar el tiempo. Otra herramienta que vamos a ocupar es esta que se llama MUX, la pueden encontrar aquí en donde dice bloques comúnmente usados, y vamos a colocar 4 entradas. A continuación van a ver cuáles son las 4 entradas, y lo que vamos a hacer es conectar a la primera entrada nuestra posición inicial de Q. A la segunda entrada va a estar la velocidad, que sería QP. En la última entrada va a estar nuestro reloj, que sería el tiempo, y en esta tercera entrada la voy a dejar libre por el momento, porque ahí se va a encontrar nuestra retroalimentación. Entonces estamos hablando que de aquí, de este MUX, nosotros vamos a tener una salida, y esa salida va a constar de esta variable, que es Q, de esta constante, que va a ser QP, de la retroalimentación que obtengamos aquí, también va a ser nuestra salida, y también el tiempo. Entonces lo que voy a hacer ahora es buscar una herramienta que se llama función de MATLAB. De esto voy a hablar a continuación, pero por mientras esa función de MATLAB va a tener como dato de entrada a esta salida que estamos obteniendo en este MUX. Entonces voy a hablar acerca de esta función de MATLAB. Y en esta función de MATLAB, bueno, esta casilla lo que me permite es yo tener guardada una función en MATLAB, una función .m. Estos datos que le estoy mandando los va a enviar a esa función de MATLAB, y entonces esos datos, bueno, la función de MATLAB va a trabajar con estos datos y me va a generar una salida. En MATLAB yo ya tengo guardada mi función. Pueden observar que se llama la función examen DU, y esta función va a contener los siguientes datos. Va a contener a R2 y a R3, que son las constantes que ya conozco. La retroalimentación va a constar de Q, que está en la entrada 1. Ustedes pueden ver que le asigno el número 1. QP, que es la velocidad angular, es en la entrada número 2. Si ustedes recuerdan, está en la entrada número 2. En esta tercera entrada voy a tener a θ 3, a R5, a θ 4 y a R4, que si ustedes recuerdan en posición, estas 4 son mis incógnitas. A continuación vienen los coeficientes de velocidad que yo obtuve por medio de matemática y del análisis de velocidad por el método matricial caso 2. Esta presentación está en el disco que se les entregó. Pueden checarlo, y asimismo pueden checar el archivo de matemática por el cual se obtuvo estos coeficientes. En este tutorial me voy a limitar
a usar esos coeficientes, pero bueno, ustedes pueden checar que los coeficientes que estoy usando en mi función de MATLAB son exactamente los que planteo en las presentaciones y los que obtuve por medio de matemática. Entonces, bueno, aquí están mis coeficientes de velocidad. Y lo único que hago para obtener las velocidades lineales y las velocidades angulares es multiplicar estos coeficientes de velocidad por QP, que es mi velocidad angular en la barra número 1, y este QP es el dato que tengo como entrada. Obtengo las velocidades y entonces planteo un vector de salida que contiene a W3, a R5P, a W4 y a R4P. Estos cuatro elementos son dos velocidades angulares que son W3 y W4 y dos velocidades lineales que son R5P y R4P. Entonces este vector de salida es lo que yo obtengo como una salida de mi función de MATLAB. Entonces, bueno, ya una vez que expliqué de qué trata esta función de MATLAB, sabemos que tenemos una velocidad, o más bien 4 velocidades como salida. Lo que voy a hacer entonces es colocar un integrador enfrente de él. Y entonces aquí, como tengo 4 velocidades, al integrarlas voy a tener 4 posiciones. Esto lo voy a representar como X. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Debido a que aquí tengo 4 velocidades y aquí tengo 4 posiciones, voy a utilizar la herramienta que se llama Scope para monitorear tanto las posiciones como las velocidades. Pero debido a que tengo 4, voy a utilizar esta herramienta que se llama Demux. Y el número de outputs va a ser, o el número de salidas va a ser de 4, puesto que tengo 4 velocidades. La entrada van a ser mis 4 velocidades. Entonces por esta línea van a llegar 4 velocidades y cada una va a ir en una de estas salidas. Lo mismo voy a hacer con las 4 posiciones. Y entonces me doy cuenta que necesito 4 scopes para cada uno de los demux. Y voy a conectar cada salida a un scope.
Finalmente voy a regresar un instante a la función. Ustedes pueden ver que como retroalimentación tengo a θ3, a R5, a θ4 y a R4, que son posiciones. Entonces la retroalimentación que está en esta tercera entrada viene de aquí. Una vez que se integran y las velocidades se integran y tenemos posiciones. Voy a colocar un scope simplemente para corroborar que tanto posición como velocidad estén bien. Y lo que tengo que hacer aquí en esta MATLAB, en esta función de MATLAB, es colocar el nombre de mi función de MATLAB. En esta carpeta ustedes pueden ver que yo ya tengo un archivo de Simulink hecho. Entonces, bueno, voy a cerrar este sin guardarlo, pero voy a abrir el que yo ya tengo. Pueden observar que es exactamente lo mismo. Tengo una entrada que es una posición en la primera entrada, posteriormente la velocidad en la segunda entrada, la retroalimentación viene de las posiciones en la tercera entrada y el tiempo viene en la cuarta entrada. Tengo mi función de MATLAB, tengo mi integrador y tengo los 4 scopes, 4 para velocidad y 4 para posición. Un scope en posición y otro scope en velocidad angular. Y bueno, lo que les comentaba es que esta función de MATLAB, la manera de llamar al archivo que ustedes ya tengan guardado es con el nombre de la función. Si ustedes recuerdan, a mi función yo la llamé examen DU, y entonces ese es el nombre que debe de tener mi función de MATLAB en el archivo de Simulink. Finalmente tenemos un integrador aquí, y si ustedes recuerdan, de aquí de mi función de MATLAB estoy obteniendo las velocidades que son mis incógnitas, a W3, a R5P, a W4 y a R4P, y entonces esas velocidades son las que este integrador va a tomar como dato para integrarlas. Pero yo tengo que colocar la condición inicial de igual manera que lo hice con este primer integrador. Entonces la condición inicial para este integrador va a ser la posición inicial del mecanismo en el instante en que Q sea de 150 grados. Si recuerdan esto, pues son los resultados de posición que obtuvimos en el análisis de posición de nuestro mecanismo. Si recuerdan, θ3 fue de 6.58 grados, R5, que era la longitud de la barra 2 en el segmento R5, era de 0.217.945 metros. Entonces, bueno, esta primera condición es el ángulo θ3, la segunda es R5, esta tercera es el ángulo θ4, y finalmente tengo el eslabón R4, y el orden en que se introducen estos valores iniciales debe ser el mismo orden en el que envío el vector x con las velocidades tanto angulares como lineales
Observen que tengo a W3 y entonces tengo a Theta 3, tengo a R5P y en el segundo lugar tengo a R5 y así consecutivamente, porque de otra manera el archivo de Simulink no va a arrojar los valores deseados. Otro aspecto importante es que, bueno, observen cómo mi función de MATLAB, el archivo .m y el archivo de Simulink se encuentran en la misma carpeta. Esto es muy importante porque aquí en esta pestaña ustedes le dicen a MATLAB con qué carpeta quieren trabajar o en qué carpeta se encuentran sus archivos. Bueno, en nuestro archivo de Simulink ya está terminado, pero antes voy a señalar algunas cosas importantes. Por ejemplo, si ustedes van aquí a esta ventana de simulación, dan clic en la configuración de parámetros. Aquí en el apartado de Solver se encuentran con datos como el tiempo de simulación, el tiempo en el que inicia la simulación y el tiempo en el que se va a detener la simulación. Por ejemplo, yo este documento lo estoy simulando simplemente un segundo, empezando desde 0 hasta 1. Algo muy importante que deben de tener en cuenta es que aquí en donde dice Type tienen que tener un paso de integración fijo, porque si ustedes tienen un paso de integración variable, la mayoría de las ocasiones los resultados que obtenemos, las gráficas que obtenemos de Simulink, pues son muy imprecisas, y esto nos trae problemas con nuestras validaciones. Entonces es necesario que tengan un paso de integración fijo. El máximo paso que yo voy a establecer es de .001 y voy a escoger un solver rongecuta. Bueno, otro dato importante es que siempre que ustedes hagan algún cambio en esta función de MATLAB, tienen que dar clic aquí en edición y pedirle al programa que actualice el diagrama. Esto nos va a arrastrar todos los cambios que hayamos hecho en nuestra función, va a actualizar los datos que hayamos modificado a esta función y entonces vamos a dar en guardar. Si ustedes observan, el programa aquí me marca con cuántas variables estoy trabajando. Por ejemplo, aquí estoy obteniendo 7 variables como salida. 4 son las posiciones que estoy retroalimentando, 2 son Q y QP y la última es el tiempo. Aquí ya vimos que tengo un vector de salida con 4 velocidades, 2 velocidades angulares y 2 velocidades lineales, y es por esto que marca 4 elementos como salida de mi función, 4 elementos como entrada, aquí igualmente 4 elementos como salida, y entonces aquí a la entrada de cada demux vamos a tener 4 elementos y cada uno de estos elementos se va a ver con un scope. Bueno, ya que tenemos terminado nuestro archivo de Simulink, voy a correr la simulación. De manera similar a como se hace en Working Model, tenemos un botón de play que nos indica que aquí hay que empezar la simulación. Y entonces, una vez que termina mi simulación, doy doble clic en un scope y voy a ir aquí a los binoculares
para que este botón sirve para dar una autoescala a la gráfica. Ustedes pueden ver que al oprimir este botón, pues bueno, ya se ve la gráfica en pantalla completa. Voy a mostrar todas las gráficas que estoy obteniendo. Recuerden que estas 4 gráficas que acabo de mostrar son velocidades, ya sea velocidades angulares o velocidades lineales. Y estas 4 que estoy señalando en este momento son posiciones. A estos scopes les voy a cambiar el nombre para que sea más fácil identificarlos. Por ejemplo, este va a ser W3, este va a ser R5P, este va a ser W4. Recuerden que esto lo obtengo de aquí de mi vector de salida. Y entonces esta velocidad va a ser R4P. Por lo tanto, este va a ser mi ángulo θ3, esta va a ser mi longitud R5, este va a ser mi ángulo θ4 y esta va a ser mi longitud R4. Observen cómo en esta parte, como yo ya realicé cambios a mi archivo de Simulink, me aparece un asterisco. Este asterisco, al igual que en matemática, me indica que yo he realizado cambios a mi archivo y no he guardado dichos cambios. Observen cómo al guardar mi archivo desaparece el asterisco, y esto indica que ya los cambios que había realizado ya están guardados. Bueno, ya mostré las gráficas que obtuve en Simulink, y si recuerdan, yo les comenté en el archivo de Working Model que la manera en que íbamos a estar validando nuestros datos, tanto de posición como de velocidad, iba a ser comparando las gráficas que obteníamos en Working Model con las gráficas que obtenemos en Simulink. Voy a borrar estas gráficas para recordar cómo se hace. Antes que nada voy a recordar la simulación. Y bueno, quedamos que los archivos los datos que vamos a monitorear es W3, que es la velocidad angular de esta barra. Entonces voy aquí a esta ventana, le pido velocidad angular de esta barra. Ok. También le voy a pedir posición angular. Posición. Y ustedes pueden ver cómo la misma gráfica me indica que es velocidad y posición. Ahora es velocidad angular de esta última barra. Velocidad angular. La voy a colocar del lado derecho.
Y podemos ver también aquí al tiempo. Y por último le voy a pedir a Working Model que me realice una gráfica para la posición de esta barra número 3. Entonces voy a empezar. Recuerden que la simulación debe ser una simulación de 1 segundo. Aquí está. Y aquí voy a dar doble clic a todas las gráficas. Y aquí en el valor máximo de X voy a introducir 1.1 para que no se alargue tanto la gráfica y pueda apreciar mejor pues las gráficas que estoy obteniendo. Entonces, bueno, voy a ir a mis gráficas de Simulink. Por ejemplo, esta velocidad angular. Esta sería mi velocidad angular de mi eslabón de esta barra, que sería R5 y R3. Y de manera similar lo tengo aquí en Working Model. Y bueno, si ustedes ven la gráfica de arriba con la gráfica de abajo, ahí está. A simple vista parecen bastante similares. Podemos comparar las siguientes gráficas. Por ejemplo, la velocidad angular de la última barra sería W4. Pueden ver que también parece bastante similar a la que tengo aquí. Pero bueno, no basta con hacer un examen o una inspección visual. Es necesario validar los resultados. Y para estas validaciones vamos a utilizar a MATLAB. Y vamos a graficar ambas gráficas al mismo tiempo, para estar seguros que las gráficas son idénticas. Antes de hacer las validaciones voy a hacer una pausa en este video, porque recuerden que una de las condiciones de las validaciones es que una vez que se empieza con las validaciones, no se pueden hacer pausas en los siguientes videos. Se tiene que hacer en una sola toma para evitar que se haga cualquier tipo de trampa en las validaciones. Y bueno, ustedes van a poder observar cómo yo hago mis validaciones en una sola toma, y así lo deberán de hacer ustedes para sus presentaciones. Bueno, ahora sí voy a empezar con la parte de las validaciones. Y bueno, aquí en la parte inferior derecha ustedes pueden corroborar con la hora que esta parte de las validaciones la voy a hacer sin ningún tipo de pausa, para que no haya ningún truco ni ningún tipo de trampa, para que bueno, ustedes estén seguros que las validaciones que les voy a presentar pues son correctas.
Entonces, bueno, lo primero que yo voy a hacer para mis validaciones es seleccionar en Working Model la gráfica que quiero validar. Las validaciones las voy a hacer de una en una, y entonces es por esto que voy a seleccionar primero una de ellas. Voy a seleccionar esta velocidad, que si ustedes recuerdan es la velocidad de esta barra. Entonces esta velocidad sería W3. Voy a ir aquí a donde dice File, Exportar, y entonces voy a guardar este documento o este archivo en la misma carpeta. Por ejemplo, en mi carpeta dice Simulink. Lo voy a guardar en la misma carpeta donde tengo guardado mi función M y mi archivo de Simulink. Le voy a poner graph W3 como nombre, y la palabra work refiriéndome a que es el archivo de Working Model. Voy a dar clic en exportar, y justo cuando doy clic en exportar, la simulación vuelve a correr porque necesita guardar los valores que estoy exportando. Una vez que termina, voy a venir aquí a MATLAB y observen cómo voy a borrar todas las variables con el comando clear all. En esta parte de la derecha el programa muestra todos los datos que tengo guardados, pero al introducir clear all se borra todo, todas las variables se borran. Entonces voy a abrir Excel y lo que voy a hacer es que voy a abrir el documento que acabo de crear. Voy a buscar la carpeta en donde tengo guardado todos mis archivos, y bueno, vean que es la misma carpeta, Simulink posición velocidad. Selecciono todos los archivos y vean que aquí tengo mi archivo graph W3 work. Entonces doy doble clic para abrirlo, doy clic en siguiente, siguiente, finalizar, y observen cómo aquí tengo velocidad de la barra 2, posición de la barra 2, velocidad de la barra 3 y posición de la barra 3. Pero en este momento la única gráfica que yo quiero validar es la de velocidad de la barra número 2. Entonces todos los demás datos los voy a seleccionar y los voy a eliminar. Lo mismo voy a hacer con los datos que estén aquí a la izquierda. Y bueno, finalmente voy a recortar estos datos. Y los voy a pegar acá. Voy a guardar los cambios en el archivo. Y entonces aquí en mi workspace de MATLAB lo que voy a hacer es importar esos datos de este documento que acabo de modificar. Doy clic en abrir, siguiente y finalizar. Ustedes pueden ver cómo aquí en la parte derecha se muestran ya los datos que acabo de importar. Y entonces yo puedo con este comando que es plot, puedo graficar
los datos de aquí de data. Esta variable que acabo de importar se guardó con el nombre de data. Entonces lo que voy a hacer es plot data 1 y 2, como lo muestro aquí. Y entonces la gráfica de Working Model la estoy graficando en MATLAB. Bueno, ya vi que ya tengo importados mis valores de Working Model. Y ahora lo que voy a hacer es ir a Simulink. Voy a seleccionar esta gráfica que es W3. Voy a dar clic en esta pestaña que se llama Parámetros. Voy a ir a Data History. Y voy a dar clic aquí en esta pestaña que dice Saved to Data Workspace. Le voy a poner un nombre a la variable. Le voy a poner W3 Simulink. Y el formato en el que tiene que estar guardado es en Array. Doy clic en Apply. Corro la simulación. Y pueden ver que una vez que se corre la simulación en Simulink, ya tengo mi variable W3 Simulink, que bueno, no es una sola variable, sino son todos los datos numéricos que estoy obteniendo de mi gráfica en Simulink. Entonces lo único que voy a hacer es graficarla de modo similar a como la grafiqué la primera gráfica, pero le voy a cambiar el nombre. Observen que en lugar de data le voy a poner W3 Simulink. Me aseguro de que se llame W3 Simulink. Le voy a cambiar el color. Le voy a poner un color rojo. Pero además le voy a pedir que lo imprima con asteriscos. Así vamos a poder diferenciar de una forma correcta las dos gráficas. En color azul va a estar la gráfica de Working Model. Y en color rojo con asteriscos va a estar la gráfica de Simulink. Voy a copiar esta oración, esta sentencia. La voy a traer al Command Window. La pego. La corro. Y ustedes pueden ver cómo ambas gráficas son iguales. Pueden ver que el camino que sigue la línea azul es el mismo camino que siguen los asteriscos. Recuerden que la gráfica en color azul es la de Working Model y la gráfica en color rojo es la de Simulink. Pueden ver que son totalmente idénticas. Y bueno, ¿qué pasaría si por ejemplo yo no le pongo asteriscos? Si simplemente la grafico en color rojo. Ustedes pueden observar que es mucho más complicado distinguir las gráficas. Voy a hacer acercamiento para que ustedes puedan ver que ahí está la gráfica azul también. Aquí ya se pueden notar las líneas azules. Pero en realidad es mucho más complicado distinguir las líneas. Ahí está. Son idénticas las gráficas. Pero bueno, es muchísimo más complicado distinguir ambas gráficas. Entonces voy a hacer una vez más la primera graficación y pueden ver cómo es más fácil distinguir las gráficas si utilizo una línea continua
y otra con asteriscos. Voy a borrar todas las variables de MATLAB, y lo que voy a hacer es hacer el mismo procedimiento con las demás variables. Esta es la velocidad de la última barra. Le voy a poner W4. Bueno, le voy a poner graph W4 work. La voy a exportar. Recuerden que deben dejar correr la simulación en Working Model para que se guarden los datos numéricos. Voy a venir a Excel y entonces voy a hacer una nueva hoja de cálculo, y en este libro 2, vean que el libro 1 está abajo, entonces en este libro 2 voy a abrir y ya tengo aquí graph W4 work. Lo voy a abrir y entonces ahora, como quiero validar la velocidad de la otra barra, todas estas casillas las voy a borrar. No pierdan de vista el reloj. Esto nos va a servir para corroborar que todo este procedimiento lo estoy haciendo en una misma toma. Finalmente estos datos los voy a cortar y los voy a pegar aquí, y entonces voy a guardar los cambios. Voy a venir a MATLAB, me aseguro que estén borradas todas las variables. En el workspace voy a importar a graph W4 work. Siguiente, finalizar. Y entonces primero voy a graficar a data. Vemos que una vez más se guarda con el nombre de data. Lo copio, lo pego en el command window, corro la celda. Y recuerden que estos datos son los de Working Model. Voy a venir a Simulink y ahora lo que voy a validar es W4. Entonces voy a dar doble clic, vengo a parámetros, Data History, activo el Save to Data Workspace, le voy a llamar W4 Simulink y selecciono el tipo Array, Apply. Voy a hacer pequeña esta ventana para que ustedes puedan observar cómo cuando se termina de correr la simulación, en esta parte derecha va a aparecer W4 Simulink. Ahí lo vemos.
Entonces aquí voy a cambiar, en lugar de W3 voy a poner W4. Conservo el color rojo y en asteriscos voy a copiar. En el editor voy a pegar. Y bueno, ustedes pueden ver la validación de los datos. Recuerden que en color azul tengo la gráfica hecha en Working Model, y en color rojo es la gráfica que obtuve de Simulink. Nos podemos acercar y bueno, podemos ver que ambas gráficas son idénticas. Recuerden que el tiempo de simulación es muy importante. Debe ser el mismo tiempo de simulación en los dos programas. Voy a borrar todas las variables. En Excel voy a borrar Graph 3. Bueno, las voy a cerrar. También Graph 4 lo voy a cerrar. Y ahora voy a validar las gráficas de posición. Voy a hacer un poquito más rápido el procedimiento. Ustedes ya vieron cómo se hace el procedimiento. Pueden ir siguiendo el tutorial, pueden verlo varias veces. Ya tenemos aquí a Theta 3. Lo abrimos. Guardo los cambios y entonces voy a MATLAB, importo los datos de Theta 3, aquí los tengo, se va a guardar una vez más con el nombre de data, aquí lo pueden ver. Voy a venir a Simulink, tengo a Theta 3, doy doble clic, parámetros, Data History, Save to Data Workspace. Le voy a poner el nombre de Theta 3, Simulink, aplico, cierro, voy a correr la simulación, se termina de correr y ya tengo a Theta 3 Simulink en mi workspace. Entonces en este texto conservo a data, pero ahora tengo a Theta 3. Recuerden que la gráfica azul es la de Working Model, la gráfica roja en asteriscos es la de Simulink. Copio en el Command Window, corro la celda. Vemos que tuve algún error.
Bueno, voy a corroborar los datos. Y bueno, aquí el error que pueden observar es que olvidé colocar el formato en array. Ok. Entonces, bueno, esto me hace que yo tenga que borrar todas las variables. Simplemente voy a importar el archivo de Excel. Se llamaba Theta3 Work. Next, finish. Ok. Y ahora vuelvo a correr el archivo de Simulink. Y si todo sale bien, esta vez debería graficar. Así es, grafica ya los dos archivos. Bueno, este error confirma que estoy haciendo este tutorial en una sola toma. Y bueno, cuando se hace en una sola toma los errores pueden ocurrir, como en este caso. Pero bueno, aquí estoy mostrando ya la validación de posición para Theta3. Pueden ver que las gráficas son idénticas, siguen el mismo camino. Voy a borrar una vez más todas las variables. Y bueno, lo último que voy a hacer es validar Theta4, que es esta gráfica. Pueden darse cuenta por el nombre. La exportamos, se corre la simulación. Venimos a Excel, abrimos el archivo Theta4, vemos que me queda nada más la posición de mi última barra. Guardamos los cambios, venimos a MATLAB, me aseguro de que estén borradas todas las variables. Voy a importar el archivo Theta4. Ya está importado con el nombre de data una vez más. Voy a venir a Simulink y entonces Theta4, vengo a parámetros, data history, Theta4 Simulink en formato de array, aplico los cambios, corro la simulación. Una vez que se termina, aquí están los archivos y entonces cambio aquí de Theta3 a Theta4, conservo el color rojo y los asteriscos, grafico y ahí tengo la validación para Theta4. Esta es la última de las validaciones. Ya validé velocidades, ya validé posiciones. Y bueno, la verdad este es un ejemplo muy sencillo de cómo usar Simulink. Más adelante tendrán que hacer archivos y modelos mucho más complejos que serán de modelo dinámico, de reacciones, etcétera.
Pero bueno, esos análisis ya serán más adelante. Y por el momento es todo de este archivo de validación de Simulink y Working Model. Pueden una vez más checar la hora, corroborar que está hecho en una sola toma. Así lo deben de hacer ustedes, recuerden, en una sola toma. No importa que se equivoquen, ustedes ya vieron, yo también cometí un error en este tutorial, pero pueden rectificarlo. Y bueno, ahora sí es todo por este tutorial y nos vemos en los siguientes. Gracias.